¿Algún comentario sobre lo que estuvimos viendo el día de ayer? No. Bueno, a ver, sí, perdón. De una pregunta que había hecho él, Fernando, que había comentado que, o sea, Dios no tiene un plan de nosotros cuando habló de Judas, que Dios no tenía un plan para Judas, sino que Judas tenía un plan. O sea, era el plan de Judas que Dios ya sabía que él iba a traicionarlo. Algo así entendí. O sea, mi pregunta es, entonces, ¿Dios sí tiene un plan para nosotros? ¿Ha soñado un plan para nosotros? ¿O cada quien tiene un plan que ni siquiera sabe, pero que se va a hacer? ¿Cómo es? Sí. Espero haberme explicado. ¿Cómo es eso? Sí, ¿cómo? Más o menos, ¿qué dijo? ¿Qué dice que dijo? ¿Qué? Yo creo que la cosa necesitamos ponerla en forma muy sencilla, por favor, sencillos. Dios es muy simple, no es complicado. El plan que Dios tiene para cada uno de nosotros es un plan divino. Para eso fuimos creados, para que Él pudiera vivir su vida junto con nosotros. O sea, darnos toda su naturaleza, su vida, su divinidad, todo dárnosla a nosotros para que fuéramos imagen y semejanza de Jesús, que es hombre y Dios verdadero. Y eso es para poder entablar una relación de amor entre Él y nosotros. Ese es el plan de Dios. Pero es un plan que es libre, no es forzado. O sea, si fuera forzado, Dios estaría viéndose muy mal. Imagínese a Jesús diciéndome, te amo, y luego si Él tiene que contestarse, tendría que venir, ponerse en mí y decirle, yo también te amo. Qué ridículo haría, ¿no? O sea, sería peor que un ventríloco. No, no somos muñecos, no somos títeres. Somos seres individuales, cada uno de nosotros tiene una voluntad libre. Y Dios nos ofrece y me dice, aquí está mi vida para que la vivas tú junto conmigo. Te doy todo lo que yo soy, te doy incluso mi naturaleza divina. ¿La quieres sí o no? Entonces, uno es el que decide si quiere vivirla o no, porque tenemos que ser libres, tiene que ser total y absolutamente libre la decisión. Si yo decido que no, entonces yo hago mi vida aparte de Dios, y voy decidiendo lo que yo creo que debo hacer. Pero estoy actuando con mis miserias. Y entre mis miserias está la soberbia sobre todo. O sea, el querer prevalecer sobre los demás, el querer ser. Está la envidia, está la pereza, está la gula, está la lujuria. Todos los vicios los tenemos en nosotros y eso es lo que nos hace actuar. Entonces yo escojo. ¿Cuál escoge usted? Usted escogió todo lo suyo, o sea, todas las miserias. Ha actuado con las miserias, ya sea llevándolas a cabo o venciéndolas para ser virtudes. Pero al final de cuentas no ha vivido vida divina, que esa es la finalidad de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes debería de ser otro Jesús, hombre y Dios verdadero. Entonces, cada quien decide lo que quiere, y Judas era ambicioso, era soberbio, egocéntrico de primera, lo único que quería era el bien de él. Y en Jesús
él ve a un futuro rey, pero a un rey humano. Un rey humano en donde él quería pertenecer a su corte y que le dieran un papel importante dentro de esa corte. Conforme se va dando cuenta que no va por ahí, que Jesús no quiere un reino humano, entonces se empieza a decepcionar y empieza a verlo, empieza a despreciar a Jesús. Y llega un momento en que el Judas le dice, eres un inútil, no sabes conquistar a las gentes, pregúntame a mí, y yo te llevo, yo te aconsejo cómo poder conquistar al mundo. Como Jesús no le hace caso, o sea, llega a decir, no sirve para nada, y le entra el odio y lo quiere, bueno, ya no lo quiere, lo vende para que lo maten. Pero es decisión de Judas, no es un plan de Dios. ¿De acuerdo? O sea que cuando Jesús en la última cena menciona de que alguien me va a entregar, él ni siquiera estaba diciendo es Judas, sino que Judas mismo solo se hizo su plan. O sea, como había dicho, creo que ayer... Jesús sabía quién era. O sea, esto en el Evangelio no hay datos para poder conocer esto. Pero hay revelaciones privadas, sobre todo María Valtorta, no sé si la conozcan. María Valtorta tiene una descripción perfecta de lo que es desde el nacimiento de María hasta la asunción de María. Y es todo el Evangelio, pero desarrollado. Entonces, ahí está explicado todo, poco a poco, ¿sí? Entonces, ¿Jesús sabía? Sí, Jesús es Dios, no se nos olvide, es Verbo eterno. Es hombre también. Lo que no sabe el hombre, lo que no sabe la naturaleza humana de Jesús, lo sabe su naturaleza divina. Y el hombre conoce lo que la naturaleza divina le da a conocer. Si ustedes recuerdan, en varias ocasiones Jesús tiene que decir, no lo sé. ¿Sí recuerdan algunas veces? ¿No? ¿No han leído el Evangelio? No lo sé. Simplemente quizá la más conocida. Le preguntan cuándo será todo lo que va a pasar, o sea, el momento de la gran tribulación, el momento de su venida. ¿Qué dice Jesús? Eso no lo sé. Solamente el Padre Celestial es el que lo sabe. ¿Lo sabía el Verbo eterno? Sí, pero no se lo comunicó a su humanidad. Entonces, la ciencia de Jesús es la ciencia de la divinidad, pero lo que le quiere comunicar, pero hay cosas que no le comunica. ¿De acuerdo? Entonces Jesús sabía que era Judas el que lo iba a entregar, sí. Y desde que Judas llega a pedirle ser un seguidor de él, Jesús no lo quiere aceptar, porque sabe lo que va a terminar. Y le dice, no, Judas, piénsalo, o sea, le da largas. Y Judas insiste e insiste hasta que Jesús dice, bueno, yo no rechazo a nadie, pero no es lo que te conviene. Sabía exactamente quién era Judas. Y bueno, ese es el desenlace al final, Judas entregándolo. ¿Sí? Gracias. ¿De veras? ¿Alguna otra? Ya salió. Ahora se nos sentó más atrás para no... Bueno, buenos días. Ayer la pregunta que le hacía al final era ¿por qué si Cristo en el desierto al ser tentado, él utilizó, digamos, la parte humana, ¿verdad?
en la cual atrajo todas las miserias del hombre para vencer la tentación. Y en el caso de Adán, que nos compartía que él es pues el más grande santo, ¿verdad?, que Dios ha hecho, y en ese momento Adán vivía en santidad porque Adán no pudo vencer la tentación del demonio y Cristo sí, si ambos utilizaron esa parte humana. La respuesta tiene varias formas. La primera, Adán no conocía el mal. El mal no existía. Entonces no tenía experiencia en lo que el mal podría hacer. Por lo tanto, está desconociendo totalmente lo que pasaría si él desobedece. ¿De acuerdo? Es la primera respuesta. La segunda, el gusto, algo que le gustó, y el gusto es lo que lo lleva a inclinarse al mal, o sea, a desobedecer. Pero la parte principal es, se olvidó que Dios lo amaba y que él tenía que amar a Dios. Ese era el punto, que era la unión con Dios. En ese momento, dado el gusto, se le olvida y prefiere el fruto que le están ofreciendo, y ahí es donde el mal empieza, ahí es donde el mal es creado, porque el mal no existe por sí mismo. Esto creo que ya lo saben, ¿no? El mal no existe. Existe el bien, pero el mal no. El mal es la ausencia de bien. Por lo tanto, el mal es creado por el hombre, por la voluntad humana. En el momento que la voluntad humana rechaza a Dios, ahí está el mal. Pero por sí mismo el mal no existe. Entonces Adán se dejó seducir por el fruto y por la mujer que le habían dado. ¿Sí? Ese es el problema. Y la mujer no tenía la voluntad divina, no tenía la vida divina. O sea, el que tenía la vida divina era Adán. ¿Por qué a veces nos dicen, es que la mujer fue sacada del hombre? Sí, pero la parte de la naturaleza divina no es parte del hombre, sino es un regalo que Dios le quiere dar al hombre. Y los regalos no se heredan. Entonces, a la hora que toman la parte femenina de Adán y la ponen en una figura femenina, no le ponen también el regalo. Entonces, el regalo, que es la vida divina, esa no la tiene Eva. Por eso es que Satanás se le puede acercar a Eva, no a Adán. Lo importante era tirar al hombre, tirar al que tenía la vida divina en él. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se le acercó a Adán? Porque no podía. Era la parte divina que estaba en él. Pero Eva vivía en santidad, sí, la santidad de la gracia. Era la llena de gracia, una santidad total, que son los efectos de la vida divina, no la vida divina, en los efectos, que serían las virtudes, en fin, una santidad plena, pero Satanás se le podía acercar. Entonces la empieza a seducir, Eva se empieza a acercar, empieza a hacerle caso, hasta que llega a obedecer a Satanás. Y dicho de una vez para como completarlo, en la actualidad se habla mucho de la posesión. ¿Sí? ¿Sí han oído? Posesión de oro. ¿Existirá la posesión? No. Jesús nos dice muy claramente que Él creó una voluntad humana libre,
que nadie la puede dominar. Dice, ni siquiera yo. Así que no hay posesión diabólica. Lo que hay es entrega. O sea, la persona se va entregando, que eso es lo que le pasó a Eva. O sea, la primera culpa de Eva, ¿cuál fue? La curiosidad. Según nos narra el Génesis, hay que entender que el Génesis es una alegoría, es un cuento, pero un cuento donde está encerrada una enorme verdad. Entonces, el ver a un animal, a una serpiente, enredada en un árbol, en el árbol del conocimiento del bien y del mal, y que de repente empieza a hablar. ¿Qué debería de haber dicho Eva? Dice, bueno, ¿y esta qué se trae? Igual que aquí, ¿sí? ¿Qué es esto? Y debería de haber tenido cierto rechazo, de decir, no me acerco. Sin embargo, se acercó. O sea, curiosidad, imprudencia. ¿Qué le dice Satanás? ¿Qué le dice la serpiente? Que Dios les prohibió comer de todos los frutos del paraíso. O sea, le dice una mentira. Y Eva contesta con una verdad y le dice, no, nada más de este. Y entonces empieza el trabajo de Satanás y le dice, es que Dios no quiere que sean igual que Él, porque sabe que el día que coman de este fruto, ese día serán como Él. O sea, ¿qué le está diciendo? Serás como Dios. Y Dios es un envidioso porque no les ha dicho toda la verdad. No les ha dicho toda la verdad, pero si tú comes de este fruto, tú conocerás todo y serás como Él. Y ahí viene ya la gula espiritual de Eva, la desobediencia y la duda de Dios. Y entonces se acerca y come del árbol. ¿De acuerdo? Pero son todos esos pasos. Sin embargo, cuando Eva come, no pasa nada. Dios no se presenta, no se enoja, no castiga, no hay nada. Pero ahora Eva, de ser un ser seducido por Satanás, que ella se entregó a Satanás, no es Satanás poseyéndola, sino la fue poco a poco trabajando y Eva se fue entregando al demonio. Ahora, de seducida se pasa a seductora, que es exactamente lo que Dios hace con nosotros, lo mismo que Dios hace con nosotros. El ejemplo perfecto sería María. María, o sea, quitando un poquito el hecho de que es inmaculada, en fin, bueno, Eva también era inmaculada, pero es Dios quien la va seduciendo poco a poco, hasta que llega el ángel, el arcángel, y ¿qué le dice? ¿Qué anuncio le da? Algo que ella no conocía. Lo único que María no conocía es que ella iba a ser la madre. Entonces le dan el anuncio de que ella va a ser la madre, ¿y qué es lo primero que hace? Corre luego a llevar el mensaje de un Cristo, de un Redentor que ya está en la tierra y que ella es la madre. Es lo mismo que hizo Eva. Eva ya tiene en ella el mal, ya lo cometió, algo que no existía, pero corre inmediatamente con el único que había, que era Adán, para darle a conocer que ya está el mal. Y igual que hizo Isabel, o sea, la prima de María, que reconoce, que acepta, que tiene esa infusión del Espíritu Santo y sabe quién es aquella mujer que es prima de ella, menor de edad que ella, y sin embargo le dice, ¿de dónde a mí
que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Qué le está diciendo? Está reconociendo quién es y qué está en su vientre. Lo mismo fue con Adán. Llega Eva y Adán le dice, oye, es que ¿de dónde a mí que tú vengas con este hijo tuyo que es el mal? Y lo acepta. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos da mucha claridad en cuanto al por qué Adán cae. Se le olvidó que Dios lo amaba. Se le olvidó que tenía que amar a Dios. No conocía el mal, no sabía lo que era, no sabía las consecuencias del mal. Desobedece y desobedece por el gusto. Le gustó el fruto, la apariencia del fruto. Y ni siquiera se lo come. O sea, simplemente con desearlo, en ese momento cae. Y ahí es cuando Dios se presenta, ahí es cuando Dios le reclama y empiezan no los castigos, sino las consecuencias de haber perdido la vida divina en él. O sea, porque todo lo que tenemos no es castigo de Dios, es la ausencia de Dios en nosotros. Y Jesús nos lo dice de una manera muy clara. Dice, el origen de todos los males del ser humano es la ausencia de Dios en nosotros. Si ese es el origen, ¿cuál será el remedio? La presencia de Dios en nosotros. Y está hablando de todos los males, de todos. Por lo tanto, está hablando de ¿qué? De los males físicos, morales y espirituales. O sea que todo lo que tenemos, todo lo que sufrimos, es por la ausencia de Dios en nosotros. En el momento que Dios estuviera en nosotros, esos males desaparecerían. Pero un Dios obrante en nosotros, obrante, no un Dios presente nada más. Ayer hablábamos un poco de la vida divina en la persona y la presencia de Cristo en la persona. La presencia de Cristo en la persona, por ejemplo, en San Pablo. Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo que vive en mí. Pero San Pablo era la habitación de Cristo en él. Sin embargo, San Pablo tuvo que decir, ¿quién me librará de este hombre viejo que no me deja hacer el bien que quiero y me lleva a hacer el mal que no quiero? ¿Qué está diciendo? Sigo pecando porque estoy haciendo el mal que no quiero hacer. ¿Eso se podrá hacer con un Cristo viviente, obrante en él? No, es lo mismo que nosotros tenemos. Vamos a misa, comulgamos, tenemos a Cristo en nosotros. Y sin embargo sigo pecando. ¿Sí quedaría claro? Entonces la vida divina es que nos den todo lo de Dios, su naturaleza, sus atributos, sus dones, sus actos, todo, y que nos den su voluntad para que sea la que mueva todo eso. Mi voluntad humana no es capaz de mover los atributos divinos. Mi voluntad humana no puede mover el amor divino. Mi voluntad humana no puede mover la potencia divina. Por eso es que su vida nunca nos la había dado. Pero ahora llega el momento en que quiere restituirnos a ese punto de Adán, que es al principio. Y por eso nos quiere dar su voluntad. ¿Por qué? Porque su vida ya la tengo. La recibimos supuestamente en el bautismo. O sea, el bautismo es
el punto oficial en donde se dice tienes la vida divina. Pero esa vida divina ya la tenemos desde siempre. Recordemos las palabras de San Pablo. Fuimos creados por Él, para Él y en Él. Él es el principio de nuestra vida. Él tiene los derechos sobre nosotros, derechos de creación, derechos de redención, porque Jesús redime a los satánicos, Jesús redime a los cismáticos, Jesús redime a toda la humanidad, no nada más a los buenos, a todos. Por lo tanto, Jesús está en nosotros como vida, como principio de vida, sí. Pero lo que no tenemos es la parte que hace crecer esa vida divina. Podemos hacer crecer, como decíamos ayer, la naturaleza humana de Jesús a través de nuestras virtudes. Pero la naturaleza divina de Jesús no tenemos con qué hacerla crecer. No sé si queda claro. ¿Seguro? ¿Mande? Con más dudas, Madre Santa. Jesús sí está como principio de vida, pero no tenemos, ¿qué dijo? Jesús sí está como principio de vida, pero no tenemos, o sea, su voluntad para obrar. Nosotros tenemos a Jesús en nosotros, ¿sí? Vamos a ponernos del bautismo para acá, para no meter mucho problema. Somos bautizados, se nos perdona el pecado original, que no es pecado, ¿de acuerdo? Los pecados no se heredan. No hay pecados que heredamos de nuestros ancestros. No hay liberación de lo que hicieron mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Eso no existe. Eso no existe. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo la vida de Jesús que me injertaron en el bautismo. Pero esa vida tiene que crecer, porque con todo y la vida de Jesús en mí me puedo condenar. O sea, los que están condenados, muchos son bautizados. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el punto es, el bautismo me injerta a Cristo, pero yo tengo que hacerlo crecer su vida en mí. ¿Y cómo lo llevo a cabo? Con virtudes, diciéndolo así en forma simple, siendo buenos, acercándome a los sacramentos, acercándome a Él, acercándome a María, obedeciendo a la Iglesia. Todo lo que normalmente hacemos, eso va haciendo crecer la vida de Jesús en mí. Incluso en grandes santos que imitan prácticamente la vida de Jesús. Un San Francisco de Asís imitándolo en la pobreza. O sea, y cantidad de santos que imitan la predicación, que imitan el sufrimiento. Algunos llegan a tener los estigmas, o sea, las marcas, y sufren el dolor que Jesús sufrió. Pero eso nada más hace crecer la parte humana de Jesús, pero la parte divina no. ¿Y cuál sería la parte divina? El actuar como Dios. Eso ningún santo lo ha hecho. Sin embargo, esa es la finalidad de nosotros. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 375 dice, la Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico,
a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia es la santidad original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Era una participación de la vida divina. Después, si quieren, podemos leer todos los artículos del Catecismo donde nos dice que Dios nos quiere participar de su naturaleza, que nos quiere participar de su divinidad, que nos quiere participar de sus dones, de sus atributos. Eso es lo que debemos ser. Nosotros nacimos para Dios, fuimos creados para llegar a Dios, fuimos creados para ser Dios con Dios. Pero cuando oímos eso decimos, caray, esto es herejía, vámonos. Eso es la doctrina de nuestra iglesia, que nunca nos han dicho, que nunca nos la han predicado, y por eso nos causa extrañeza el que digamos que vamos a llegar a ser imagen y semejanza de Jesús. Imagen, tenemos la parte física, semejanza, la forma de actuar, pero no la forma de actuar de ser carpintero y me voy a hacer sillas. No, la forma de actuar, pero actuar la divinidad a través de la humanidad. No soy yo el que viene a hacer mis obras, es mi Padre que mora en mí, quien hace sus obras en mí. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo. ¿Ustedes creen que yo estoy hablando? Dios quiera que así sea. No soy yo, es Jesús hablando a través de mí. Se oye raro, pero bueno, así es. Entonces, toda la vida hemos vivido en un mundo muy limitado, un mundo en que somos un mundito de corcholata. ¿Conocen las corcholatas? Yo creo que ya no, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Es un mundito de este tamaño y ahí estamos encerrados. Y ahora que llega Jesús y nos dice, ya, hombre, tira tu corcholata y ábrete al mundo, es cuando decimos, no, me siento más seguro en mi corcholata. Me siento más seguro en lo que yo he practicado, en lo que yo he vivido, en lo que yo sé, pero no me abro a conocer. ¿Ya? ¿Todavía no? Realmente que lo saquen, ¿no? Gracias por el anuncio, por el comercial, dice. Hablábamos el día de ayer sobre los actos. Si estamos hablando de un intercambio de vida, ya más o menos vimos lo que es la vida, ¿se acuerdan? Que es el conjunto de actos que nosotros tenemos moviendo las cualidades de cada ser. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la voluntad es la que informa al cuerpo, la que le da forma al cuerpo, al ser. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en la voluntad están todas las capacidades que el ser puede llegar a hacer. Nuestra voluntad humana tiene todo lo necesario para que este cuerpo pueda hacer lo que normalmente hacemos. Mi voluntad tiene la capacidad de mover mis miembros, o sea, de caminar, de actuar. Mi voluntad tiene la capacidad de poderme hacer hablar. Mi voluntad tiene la capacidad de poderme hacer pensar como ser humano. O sea, es la que informa al cuerpo. Bueno, y yo preguntaría, ¿los animales tienen voluntad?
Por supuesto que sí, pero tienen una voluntad de animal. El perro tiene una voluntad de perro, que esa voluntad tiene todas las acciones que el organismo del perro puede hacer. O sea, la voluntad del perro es la que lo hace ladrar, la voluntad del perro es la que lo hace comportarse como perro. La voluntad de un pájaro es lo que lo hace volar. ¿Por qué? Porque el cuerpo del pájaro está adaptado para las actitudes que tiene su voluntad. Entonces, cada uno de nosotros tiene una voluntad que lo lleva a hacer lo que podemos hacer. Yo no podría hacer cosas que no están en mi cuerpo. Yo no podría volar. No tengo alas. No tengo alas porque mi voluntad no tiene esa capacidad de hacerme volar. En fin, así. Dios tiene su voluntad divina y esa voluntad divina lo puede todo. Es omnipotente. Entonces, Él, esa capacidad que tiene, está en su voluntad y en sus atributos que son lo que mueve esa voluntad. El intercambio de vida es, dame tu voluntad y te doy la mía. O sea, dame todo lo que tu voluntad tiene para actuar. O sea, tú tienes una voluntad que te hace ser un ser humano. Ah, bueno, dámelo y yo te doy la mía. Y la voluntad de Él es capacidad de ser un ser humano, Jesús, pero aparte un ser divino, Verbo eterno en Jesús. ¿Sí? Entonces vamos a poder tener la capacidad de actuar como actuaba Jesús. Y eso es lo que no se conocía, eso es lo que faltaba para restituir al hombre al punto de origen, a la finalidad para la que Dios nos creó. Porque la finalidad con la que Dios me creó no es lo que tenemos ahorita. O sea, todos nosotros hemos vivido siguiendo una finalidad, pero esa finalidad no es la que Dios, la finalidad que a Dios le interesa. A Dios no le interesa que sean licenciados, ingenieros, médicos, que triunfen, que no triunfen, que tengan mucho capital o vivan en la miseria. A Dios no le interesa. Eso es lo de menos, que sean casados, que sean solteros. No le interesa. Lo que le interesa es que sean seres iguales que Él, para poder entablar esa relación de amor que no ha podido entablar, no importa lo grandes que sean en el mundo. No importa lo grandes que sean. Y ahora, para poder hacer crecer esa vida, necesitamos actos divinos, ya no nada más virtudes. Porque la virtud, ya dijimos, hace crecer la parte humana de Jesús, pero la parte divina no. Entonces, la importancia de actuar, de entender lo que estamos aprendiendo, lo que Jesús nos está comunicando, es exactamente esto. Te quiero dar mi voluntad con todos mis atributos, que mis atributos me hacen ser hombre Dios. Ahora ya no vas a ser nada más hombre, ahora vas a ser hombre Dios. Suena raro, ¿verdad? Suena herético, ¿no les parece? ¿Sí? Ah, bueno, fuera. Sí. Claro. Suena fuerte. Ah, ahora sí ya lo dijo bien, suena maravilloso. Entonces aquí no importa eso que te dicen de que descubre tu misión de vida. ¿A qué viniste al mundo? Sí, por algo estudiaste tal, porque tu misión de vida, porque Dios te puso esas cualidades, porque vas a hacer tal y tal y tal, descúbrelo.
O sea, aquí ya eso va ahí. Bueno, sí y no. O sea, sí y no. ¿Dios nos pone ciertas cualidades, ciertos atributos? Sí. Porque todo eso, por favor, esto también hay que irlo masticando. Nosotros heredamos de nuestros padres la parte física, o sea, el cuerpo, pero no heredamos el alma. No heredamos las tres potencias del alma, que son inteligencia, memoria y voluntad. Eso es creado por Dios. Entonces somos una dualidad. La parte física que nos heredan nuestros padres y la parte divina que es creada por Dios, que es nuestra alma, que es lo que nos hace ser lo que somos. Entonces Dios tiene un plan, Dios quiere vivir su vida, pero en todas las situaciones que se puedan desarrollar en este mundo. Dios quiere que vivamos, que le demos vida a Él como profesionistas, como empleados, como casados, como solteros, como viudos, como enfermos, como discapacitados, todo, porque quiere que su vida abarque todo. Y eso nos lo dice otra vez San Pablo de alguna manera. San Pablo nos dice que al final, cuando el último enemigo haya sido vencido, que es la muerte, Jesús habrá asumido todo a él, y cuando esto haya sido ya hecho, él mismo se integrará al Padre para que el Dios sea todo en todos. Entonces Dios lo que quiere es vivir en todos, poner su vida en todo y sobre todo en todas las situaciones posibles de vida. ¿Jesús habrá sido pobre? Sí y no. Es pobre, pero pobre de oficio. Quiere poner su vida en la pobreza. Dios sufrió toda su vida. ¿Será obligado? ¿Será algo impuesto? No, es voluntario, porque la divina voluntad quiere vivir, quiere poner su vida en la pobreza y en el sufrimiento. Pero también quiere vivir su vida en usted. ¿Usted qué es? No me vaya a decir que mujer, porque entonces ya... Estudié arquitectura. ¿Vale? Estudié arquitectura. Arquitectura. Ahí quiere mostrar Dios lo suyo, no lo de usted. Todas las deformaciones que hace el arquitecto, eso es de la parte humana. Pero la parte divina lo que quiere es edificar. Pero edificar algo que lo muestre a él. ¿Sí? No sé si me entiende. Vamos a ponerlo en que usted fuera pintora o escultora. ¿Qué quiere Dios, qué quiere la divina voluntad mostrar en esas aptitudes? Que muestre la belleza, que muestre las cosas naturales, para que eso nos sirva para ir comprendiendo a Dios e ir viendo sus atributos a través del arte. ¿Qué hace el hombre? Crea verdaderos bodrios, no sé si entienden algo de lo peor, y todavía decimos, ¡wow! ¡Qué maravilla! ¿Sí? Y si no decimos, ¡wow! ¡Qué maravilla! ¡Uy, este es un inculto! No. O sea, deformamos todo. Entonces Dios quiere en cada uno de nosotros ir poniendo su vida. Por lo tanto, los atributos son puestos por Dios para vivir su vida ahí, porque quiere mostrar algo de sus atributos de Él en esa profesión. O sea, por ejemplo, podría decir que a través del diseño podría ayudar a las personas
con la belleza y el confort para que tengan una mejor vida y a través de eso puedan sacar mejor lo que Dios ha puesto en cada uno. Así es, Gracias. así es. Ojalá y así sea. Después nos muestra una foto de lo que haya hecho. Gracias. Doctor, Sí. bueno, traigo como 15 preguntas, 15 pero las voy a preguntas. resumir en una que se vuelven dos. ¿En una? En una que se vuelven dos. La Y en primera- dos que se vuelven 3. No, nada más una que se vuelvan dos y se contestan con una sola Bueno. respuesta, ambas preguntas. Desde ayer, pues me ha causado mucho revuelto algunas cosas que ya sabía. Ahorita yo creo que estoy desaprendiendo más que aprendiendo, ¿no? De Ujú. cosas que ya traía como criterios pues, de fe y teológicos muy fundamentados. Hay una rayita bien sutil entre creerlo, herejía, no, lo que acaba de decir ahorita hombre Dios, ¿no? Desde ahí ya empieza a hacerme, mi ratoncito empieza a tener un poquito de conflicto y de duda. Todos los santos, ninguno ha hecho actos de divinidad, ayer lo mencionó, hoy también lo mencionó, llegan a un acto solamente, a un acto de parte humana, ¿no? En sus virtudes, no han hecho su parte divina y no la han logrado pues, ni hacer los actos divinos. Entonces mi primera pregunta es, entonces a la luz de, ahorita lo citó, en la Iglesia Católica, bueno, en el Catecismo de la Iglesia Católica, pues se manifiesta lo que usted nos dijo, que está muy claro, la voluntad divina, que es la que nos está pidiendo. Entonces, si no lo han logrado, pues entonces la santidad o el reconocimiento de santidad de la Iglesia Católica ha sido en criterio solamente de parte humana. Así Si es. ninguno lo ha logrado, entonces ninguno tendría que ser a ojos de Dios o a los ojos de la divina voluntad, no tendrían que ser santos. Lograron un camino humano de virtudes y hasta ahí. Y dos, entonces... Espéreme. Vamos primero con eso. O sea, no lo han logrado no por ellos, sino porque Dios no lo había decidido, no lo había comunicado. Entonces los santos han cumplido hasta donde Dios les había dejado y cumplieron en plenitud, que es lo mismo que pasó con los del Antiguo Testamento. ¿Qué dice Jesús de ellos? Que los patriarcas, los profetas hubieran querido ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Hubieran querido escuchar lo que ustedes escuchan, pero no lo escucharon. ¿Eso es culpa de aquellos? No, es que Dios no lo había comunicado. Porque el regreso del hombre al punto de origen, el regreso a la santidad original, es un largo camino en que el hombre tiene que ir aprendiendo poco a poco. Por eso es todo lo que ha existido, la santidad en el Antiguo Testamento, la santidad en el Nuevo Testamento, y si se dan cuenta, poco a poco va subiendo, hasta en este tiempo. En este tiempo, quizá los más grandes santos que se han acercado a esto han sido San Juan de la Cruz y Santa Teresita del Niño Jesús. No estoy menospreciando a los demás, pero ellos dos llegaron al punto de desprenderse de todo. San Juan de la Cruz llega a un punto en donde dice, cuando quieras conocer a Dios que no conoces, cuando quieras conocer lo que no conoces, tienes que marchar por donde no conoces. No sé si se entiende. O sea, si seguimos marchando por el camino que conocemos, no vamos a llegar a lo que no conocemos. ¿Qué está diciendo? Despréndete de todo, y marcha hacia Dios. Tu única finalidad hacia Dios, y Él te va a marcar el camino. No te quieras apegar a nada de lo que tienes, porque entonces no vas a llegar al todo, porque lo que estás teniendo es la parte. Y recordemos, la suma de las partes no es el todo. Entonces San Juan de la Cruz llega a ese punto de la completa renuncia a todo.
Santa Teresita del Niño Jesús llega a decir que no puede amar a Dios si ella no se desprende de todo para tener el amor de Dios como propio y amar a Dios con el amor de Él. Eso es lo que han ido haciendo, pero no han llegado a poseerlo. No era el tiempo. Dios no había decretado que esto ya se llevara a cabo. Y eso no es problema de ellos. Ellos lograron una santidad muy grande humana, pero no divina. Y ahora nos admiramos, igual que Luisa, que dice, tantos grandes santos que ha habido, y me vienes a decir que yo soy la primera que va a vivir en esto. ¿Y qué le dice Jesús? Bueno, sí, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Yo decido cuándo, cómo y con quién. Igual que decidió tener un inicio de la santidad, de la pobreza, del sacrificio, de la predicación, de todo, igual decide tener esto. ¿Por qué, Luisa? Porque así quiso Dios. Entonces no tenemos que preguntárnoslos, no tenemos que hacerle juicio a Dios. Lo que Dios decide es de Él. ¿Por qué escogiste a Abraham y no a Melchor? Pues, ¿a ti qué te importa? ¿Sí? ¿Por qué escogiste a Moisés y no a otro? Lo mismo. Entonces, en ese sentido, que se entienda, los grandes santos han sido grandes, la Iglesia los ha manifestado como tales, ha reconocido su santidad, pero todo desde donde conoce. No puede juzgar santidad desde donde no conoce, porque la Iglesia no conoce. Bueno, aquí la Iglesia conocía, pero no quiso reconocer. Entonces, reconoce a los santos desde su punto de vista. ¿De acuerdo? Sí, entonces ahí ya casi ya está contestando la segunda. Entonces, ¿por qué la Iglesia no se ha dado la tarea de darnos a conocer si toda esta parte divina de los actos divinos viene, y nos lo dijo y creo que se reitera, en la palabra y en su magisterio? Ahí está, solamente hay que, por lo que está haciendo, ¿no? Verlo y darlo a conocer. Usted dijo, ni los sacerdotes, ni evangelización, ni catecismo se nos ha dicho lo que está diciendo. Entonces quiero pensar que ese parte de aguas viene desde las revelaciones a Luisa Picarreta al día de hoy, que es donde está la nueva, no sé si esté bien dicho, la nueva santidad, o la nueva santidad en parte divina, ¿no? En actos divinos. Es desde los mensajes o los de Cristo a través de Luisa Picarreta al día de hoy. Así es. Y Luisa Picarreta, perdón, voy conociendo muy poquito, es beata, es santa, está haciendo proceso de... Ahorita es sierva de Dios. Sierva de Dios. La causa está abierta, es sierva de Dios, está en proceso su causa, todavía no ha sido nombrada venerable, y el ser nombrada venerable es el paso anterior a ser beatificada. Ajá. La revisión de sus escritos ya fue hecha por la parte diocesana y por la parte vaticana, y todo quedó positivo, o sea, no hay nada en contra, nada en contra. ¿Bajo el criterio solamente de actos humanos o ya se incluiría esta parte de la Iglesia de actos todos humanos? los escritos? En los escritos lo único que nos habla es la parte divina. ¿Sí? Ya no toma la parte humana, sino todo es la parte divina. Okay. Entonces está en proceso, Luisa es muy reciente. La causa se abre en 1994, o sea, hace 28 años. Tenemos prácticamente un inicio apenas. Procesos burocráticos, procesos como usted le quiera llamar, Gobierno, pero hay, por ejemplo, Padre Pío, él dice que Luisa será conocida en todo el mundo y que todo el mundo hablará de Luisa. O sea, él reconoce lo que es Luisa, entiende lo que es Luisa y profetiza, decir,
todos van a acabar en Luisa. No es en Luisa persona, que se entienda, no es Luisa persona, sino es el mensaje de Jesús a través de Luisa. Espérame tantito, ¿alguien quería por ahí? Gracias, gracias. Entonces, acá... Doctor Tomasini, yo quería hacerle un comentario referente a los santos. Yo tengo la bendición de tener muchísimas reliquias de primer grado y ahorita el Padre Pío está en Monclova, Coahuila, vino el sacerdote por ella, ¿verdad? Se van largas temporadas porque estoy impactada, así le puedo enseñar ahorita las fotos, ¿verdad? De la iglesia totalmente llena. Y le puedo enseñar con autenticidad todos los milagros que el Padre Pío está haciendo en estos momentos en esa iglesia. Bueno, van como 15 que me mandan, pero milagros de cáncer y ya se sanaron. Entonces, pues sí, yo voy de acuerdo con usted porque sí entiendo esa etapa que Dios nos va llevando en nuestra vida o en la vida de los profetas hasta aquí. O sea, poco a poco, Él enseña poco a poco, o sea, no te estira, ¿verdad? Pero la única cosa es de que eso para mí es darle una dignidad muy fuerte a los santos, porque definitivamente, se lo digo porque yo trabajo mucho con los santos y llevo a los santos a distintos lugares, es más, tengo San Juan de la Cruz, ¿verdad? Llevo a distintos lugares y los milagros que hacen es impactante, ¿verdad? El Padre Pío pues tenía los estigmas, entonces Jesús estaba en él, ¿verdad? Era nada más un comentario con mucho amor que le quería hacer. Nadie niega lo que han hecho los santos, pero yo le preguntaría, porque usted así nos lo está diciendo, ¿los milagros los hace Padre Pío? Entonces no me mencione al santo, no me mencione el vehículo, mencione el origen. El origen es la divina voluntad obrando a través del santo. Eso es un reconocimiento que Dios hace de la entrega que tuvo aquella persona. Totalmente de acuerdo. Nadie le quita a Padre Pío lo que es y lo que hizo. Totalmente de acuerdo. Pero no lo ponga como una... Yo lo entiendo, lo que me está queriendo decir, como una duda de decir, es que lo que está diciendo los santos también. No. Los santos son vehículos, son instrumentos a través de los cuales, igual que la Iglesia reconoce la santidad de ellos y lo eleva a la calidad de santo, Dios reconoce el esfuerzo que ellos hicieron y hace milagros a través de Él, de la intercesión de Él. Pero eso es una muestra de lo que ellos son, pero no es santidad divina. No es santidad divina. Padre Pío no es un santo divino. El único santo divino, bueno, miento, 2 santos divinos hay ahorita. María y Luisa. Nada más. Y no lo podemos comparar a María con Padre Pío. Definitivamente no. Entonces, Padre Pío queda en la santidad humana, grande, sí, pero no es María. ¿De acuerdo? Y nosotros somos muy acostumbrados a este punto de decir, es que es un gran santo. ¿Qué pasaría si yo le digo, ojalá y que lo tomemos como quiero que lo tomen, que Padre Pío tiene el retrato de usted en su cuarto allá en el cielo y todos los días está diciéndose, haz un acto en la divina voluntad? ¿Qué pensaría? Que estoy loco, ¿verdad? ¿No? Dice, no, pensaría que está orate, dice. O sea, esa comunión de los santos
esa intercesión que hacemos entre los vivientes, entre los que ya están glorificados y entre las almas purgantes, esa comunión de los santos es para estar intercediendo, rogando y haciendo cosas hacia Dios para que nos disculpe, que nos ayude y que nos lleve hacia Él. Bueno, pero el punto principal es que el alma que vive en la divina voluntad es la que está rehaciendo los actos de todos los santos y les está poniendo la parte divina. Y cada vez que usted obrara en la divina voluntad, Padre Pío va a brincar de gusto en el cielo, porque va a decir, está rehaciendo mis actos y les está poniendo la parte divina, cosa que él no pudo hacer porque no lo conocía. No era el tiempo. Eso de hacerlo podemos hacer varias veces, porque ayer que fue el día del Padre Pío, tomé sus actos, los sellé con la divina voluntad, y se puede hacer cada vez, o será necesario hacerlo cada vez para el Padre Pío. Lo hacemos en cada acto, la divina voluntad se mueve en todo. No necesitamos ponerla, sino es todo. Ahora, puedo en un momento poner la intención y está bien, pero en cada acto se está repitiendo todo eso. Después esto lo vamos a ver cuando veamos ya los actos en sí mismos. Ahorita lo único que quiero es aclarar y dejar de una vez en claro el catecismo, que es la doctrina de nuestra Iglesia, para que no haya dudas. Dice, en el número 51 del catecismo dice, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo, o sea, mostrarse a sí mismo, y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Se hacen consortes de la naturaleza divina. ¿Qué es consorte? Como esposos en donde ya no es de uno ni es del otro, sino es de ambos. Nos quiere hacer consortes de su naturaleza. En el número 52 del Catecismo dice, Dios que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres, libremente creados por Él. 51 y 52. En el 257 nos dice, oh Trinidad, luz bienaventurada ¿sí? Dios eterna beatitud, vida inmortal, luz sin ocaso. Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción en Él, es decir, a reproducir la imagen de su Hijo. En el 260 dice, el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Este pedacito lo confundimos o lo aplicamos a los santos. O sea, y pensamos que, como San Pablo dijo, es Cristo que vive en mí, como Jesús dijo que aquel que lo ama y que cumple su palabra, vendrán y harán morada en ellos. Pensamos que esto que está diciendo el catecismo es eso.
Vamos a continuar. Entonces repito, el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Es la unidad perfecta con el Padre, la unidad perfecta con el Hijo y la unidad perfecta con el Espíritu Santo. Bueno. Y luego continúa y dice, pero desde ahora, somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. ¿Qué dijo? No. La finalidad de Dios es la unidad perfecta. Pero desde ahora, o sea, como eso no lo podemos alcanzar ahorita, estamos en la posibilidad de ser habitados por la Santísima Trinidad. O sea que eso es lo que han logrado los santos, la inhabitación de la Santísima Trinidad en ellos, pero no es la unidad perfecta con la Santísima Trinidad. Por eso dice, pero desde ahora, o sea, esto que es la unidad perfecta no se puede alcanzar. Entonces, por lo pronto, podemos tener la inhabitación de la Santísima Trinidad. En el 295 nos dice, creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. En el 381 dice, el hombre es predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, imagen del Dios invisible. Esto es para la arquitecta, ¿sí? Esa es la finalidad que Dios tiene para nosotros. Dice, el hombre es predestinado, o sea, eso es lo que Dios quiere de nosotros, a reproducir la imagen de su Hijo, ¿sí? Del Hijo de Dios hecho hombre, imagen del Dios invisible. Por eso nos dicen que fuimos creados a imagen de Dios, pero en su Hijo Jesucristo. En el 460 dice, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. ¿Mandé? ¿Ya más claro? Y luego, bueno, eso lo dijo San Atanasio. Y luego dice, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Santo Tomás de Aquino. Así que si tienen dudas, reclámenle a ellos. Sí, porque luego reclaman a uno y yo no tengo vela en el entierro. En el 521, que es como el punto clave de todo, dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Todo lo que Cristo vivió. ¿Qué vivió Cristo? Una vida de sufrimiento, como ya hemos dicho. Eso debemos hacerlo nosotros. Todo lo que Cristo vivió,
debemos hacerlo nosotros. Bueno, podemos hacerlo nosotros. Dice, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Y luego viene lo peor, y digo lo peor porque esto es un deber. Dice, debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. Porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios. Creo que es suficiente, no sé si quieran seguir, pero creo que con lo que hemos hablado del catecismo, esto es doctrina de la Iglesia, que nunca nos la han dicho, pero la Iglesia ya lo sabía, sí. ¿Por qué? Porque esto está en el Evangelio, porque esto está en las cartas, sobre todo de San Pablo y de San Juan, pero nunca nos lo han comunicado. Entonces, por eso nos causa extrañeza y por eso decimos, esto no parece de Dios. No, perdón, esto es de Dios y de la Iglesia.